Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero presentar a Katy, que antes de la cuarentena decidió dejar el departamento donde vivía en Posadas, en una parte céntrica urbana, y fue a empezar de cero en una quintita en Garupá, con toda su familia. Y ella nos va a contar cómo pasó todo este tiempo. Bendiciones para toda la iglesia, para toda la congregación, para los pastores y los hermanos. Yo soy Catalina y quiero darle gracias a Dios porque hizo un sueño realidad. Tenemos nuestra casa propia, que es esta. De a poco estamos construyendo, estamos agrandando, pero realmente es una bendición poder tener ya nuestro propio lugar. Dios nos guardó en toda esta cuarentena. Al principio teníamos incertidumbre de cómo íbamos a trabajar, de cómo íbamos a seguir sosteniéndonos, pero Dios de su mano siempre nos estuvo proveyendo, tuvo mucha misericordia con nosotros, nos acercó como familia. Estamos teniendo un pequeño culto cada día aquí en la casa, lo que nos hace compartir más también. Al ser la casa chiquita compartimos más también. Y bueno, estamos trabajando en nuestro patio, en arreglar un poco la casa. Y también tenemos la posibilidad de seguir trabajando y le damos muchas gracias a Dios por todas las bondades que tuvo con nosotros. Tenemos 4 hijos y estamos todos sanos, estamos todos bien, nunca nos faltó el pan. Así que Dios es más que bueno con nosotros. Saludos y bendiciones a todos. También está con nosotros Lili. Lili tuvo una experiencia familiar muy linda de tener su esposo trabajando en Buenos Aires o trabajando siempre lejos de su casa. Esta cuarentena los unió y bueno, ahora la escuchamos. Hola, buenas tardes. Quisiera compartir algo de mi testimonio sobre esta cuarentena, ¿no? Y darle gracias al Señor porque Él ha permitido este tiempo que podamos compartir en familia, ¿no? Y hizo muchos cambios en mi hogar, en mi familia, porque realmente como que nos vinimos a conocer, porque con respecto al tiempo, antes casi no estábamos juntos. Y el estar tanto tiempo juntos, Dios hizo muchos cambios. Podemos ver que pudo haber un acercamiento entre mi hijo y su papá. Y también en mí hizo un rompimiento tremendo porque por ahí me tomaba atribuciones que no me correspondían. Y dice la palabra de Dios que la bendición no viene sino es por la cabeza, y el hombre es la cabeza del hogar. O sea, a veces uno se toma atribuciones que no te corresponden y como que cuesta llegar la bendición, ¿no?, al hogar, a la familia de uno. Y pude ver en este tiempo de cuarentena cómo Dios obró en nuestro hogar, en nuestra familia, en todas las áreas, en lo económico, en todo. Él nos bendijo, nos proveyó y también nos guardó y hizo un cambio tremendo que pudimos disfrutar como nunca antes de compartir en familia. Así que muy agradecida al Señor y bueno, este es mi testimonio y el aliento a que podamos buscar del Señor, ¿no? Agradecida totalmente, y la gloria sea para Él. El Señor los bendiga. Que la verdad que estos dos testimonios son muy lindos, como dos mujeres esforzadas y valientes decidieron enfrentar este tiempo con mucha decisión, con mucha prudencia y con mucha sabiduría. Bueno, quiero leerles un texto que está en Mateos, en el capítulo 25, el versículo 1. Tengo 2 textos para leer, pero este dice así, Mateo 25, 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto habla del reino de Dios, pero también este tema de las vírgenes prudentes y la insensata se aplica
a este tiempo, a las mujeres de este tiempo, nos está hablando a nosotras. Fíjense que las prudentes eran 5, las insensatas eran 5. Está hablando de mujeres que deciden una u otra cosa, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en las prudentes. La prudencia tiene que ver con el hablar y con la previsión. Lo contrario es negligencia, pero prudencia también tiene que ver con la diligencia. Y la diligencia está hablando de nuestro trabajo, lo contrario es negligencia. Y también esto habla de mujeres sabias, ¿sí? Vírgenes sabias, ¿sí? O necias. Entonces, la elección que tú hagas en este tiempo es lo más importante y que te va a llevar al éxito, o de lo contrario, según cómo decidamos, podemos caer en depresión, en estrés, en un agotamiento, en un cansancio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Fíjense, la sabiduría es un don de Dios. La prudencia se aprende, la diligencia se aprende, pero la sabiduría es un don de Dios. Fíjense en Santiago 1:5, la Biblia dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Significa que la sabiduría es un don de Dios y que viene de Dios. Y si la necesito, tengo que pedírsela a Dios. Pero hay cosas que son sabias y que nosotros aprendimos de la niñez, de nuestras abuelas o de nuestras madres. Y en esta cuarentena, lo que más hicimos es hacer todo lo que aprendimos cuando éramos niñas, cuando éramos pequeñas. Esos aromas de la abuela, esos aromas de nuestras mamás, de la cocina, esos guisos que hacían, me hizo recordar mucho y volver a cocinar como cocinaban ellas, con toda esa dedicación, volver a ordenar nuestras casas como lo hacían ellas, ¿sí? Donde la limpieza era lo más importante. Quizás nosotros últimamente descuidamos eso y con esta cuarentena tuvimos que volver a cumplir todos los tips que se practicaban cuando yo era pequeñita. Y algo que quiero compartirles que siempre mi mamá nos decía: la prudencia es algo que se aprende y que se acostumbra uno a ser previsora. La diligencia también se aprende en el trabajo, pero la sabiduría se adquiere con la experiencia, con el tiempo y pidiéndole a Dios. Y fíjense lo que decía mi mamá: no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Es un dicho que todos conocemos y tiene una gran sabiduría. El otro dicho, que también viene de un proverbio de la Biblia, dice: en el día del trabajo no podés flaquear. O sea, en mi casa los días sábados era el día que se limpiaba todo, que se hacía una revisión de las esquinas, de las telarañas, de todo. Y me decía mi mamá: no podés flaquear, a no ser perezosa. Y nos reíamos, pero era una verdad. Otro dicho de mi mamá: no gastes todo lo que tenés, guardá siempre alguito para la necesidad. Sabio consejo. Otro consejo que a esta altura de la vida nosotros no lo atendíamos más, me decía: no podés salir sola en la siesta, ni tampoco sola al anochecer. Y díganme si eso no son cosas sabias, son tips que hasta hoy nos sirven y los tenemos que volver a repensar. Otro consejo: no contestes antes de oír el consejo. Escucha todo y después habla. Y el otro tip es el último, porque si no se van a cansar de tantos consejos sabios: habla una sola vez y escucha 2 veces. Y esto es lo más importante que yo les quiero dejar en esta tarde, que escuchemos 2 veces y que después hablemos.
Y esto tiene que ver también con la infodemia, tantas cosas que escuchamos, que oímos, que vemos, y nosotros queremos contarlo y resulta que no es verdad. Y por eso el consejo es escucharlo 2 veces y después hablarlo. Y sobre todas las cosas que mamá siempre decía, las autoridades que Dios nos dio fueron puestas para nuestro bien. Así dice la palabra de Dios. Así que lo mejor que hay es hacer lo que ellos te ordenan. Oramos. Padre mío, te pedimos en esta hora que tú toques a cada mujer, las llenes de prudencia, de diligencia y de sabiduría. Les regales abundantemente a cada mujer en las casas, con todos los problemas que tengan que enfrentar, que tú las bendigas, las llenes y les des mucha sabiduría para llevar adelante su casa, su hogar, su trabajo y todo lo que pueda venir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hasta aquí hemos compartido todo esto y les agradezco por su paciencia de escucharnos todo lo que nosotros podamos compartir. Que Dios las bendiga.